Listo. Entonces es algo que nos va a requerir que hayan pues unos soldados, digamos, unas personas que estén bien armadas, que inclusive se haga una estrategia para poder ir a esa guerra, ¿verdad? Pero entonces esta guerra es una guerra particular porque hablamos de una guerra espiritual. Normalmente nosotros estamos afrontando ciertas situaciones difíciles, ¿cierto? Casi que a diario estamos inclusive presentando crisis, ya sean del tipo laboral, del tipo familiar, eh, del tipo financiero y que a veces nos hacen de pronto flaquear en nuestras fuerzas y nosotros casi siempre tratamos de resolver este tipo de crisis por nuestros medios. Muy rara vez pues se involucra a Dios en esto porque creemos que podemos solucionar esto, ¿cierto? Y muchas veces entramos en conflicto pues normalmente con el que está más cerca de nosotros, puede ser, llámese pues nuestra esposa, nuestro esposo o nuestros hermanos, primos, tíos, hijos, ¿de acuerdo? Y entonces prácticamente la crisis que se está viviendo la llevamos a ese conflicto familiar o laboral o el tipo social inclusive. Entonces vamos a mirar qué es a lo que se refiere estas batallas espirituales, ¿verdad? Entonces nosotros que ya tenemos un conocimiento digamos, iniciado de lo que es la vida cristiana, ¿cierto? Ya reconocemos a nuestro Cristo como nuestro Salvador y nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, esta vida de nosotros va a incluir un conflicto entre dos fuerzas, ¿cierto? Entre las fuerzas de la maldad, ¿verdad? Y las fuerzas que existen y que nos apoyan a nosotros, los hijos de Dios. Por eso ahorita hablaba de que existían, digamos, como dos frentes bien claros y que están peleando por algo específico. Bien, entonces el hecho solamente de pertenecer a esta familia cristiana ya nos está llamando a que somos ganadores de una batalla espiritual. Ese es como uno de los premios, ¿cierto? Y ahorita vamos a ver por qué somos merecedores de ese regalo. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a mirar básicamente a qué se refiere este tema de las guerras espirituales o de las batallas espirituales, quién es o quiénes son nuestros enemigos realmente, cuántos son, cómo ellos están armados, qué pueden hacer y cómo están preparados. Entonces hay un personaje muy popular en la Biblia, diríamos, y casi que a nivel del mundo, todo el mundo lo conoce porque todo el mundo ha hablado de él, ¿cierto? Que es el señor Satanás, el señor diablo, que en nuestra Biblia pues se le conoce con varios apelativos, ¿cierto? En algunas partes se habla del devorador, en otras partes habla del ladrón, en otras partes pues habla del mismo enemigo y así, o el padre de la mentira, inclusive ha sido denominado así este personaje. Entonces, en cada uno de estos apelativos que yo he tomado, pues los podemos encontrar en diferentes partes de la Biblia textualmente, o sea que no son apelativos que yo estoy inventando, sino que aparecen tal cual escritos así en la Biblia. Entonces voy a hacer referencia, por ejemplo, a este que aparece en Juan 10:10 en la primera parte, donde dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Entonces, este enemigo tiene un objetivo claro. Cuando hablamos ahorita de la batalla, realmente nos estábamos refiriendo a cuál era ese objetivo que él tenía. Entonces, este personaje no quiere pues nada bueno para nosotros, simplemente que viene a hurtar, ¿cierto? Que hurtar, a robarnos nuestros sueños, a robarnos nuestra felicidad, a robarnos nuestra calma, digamos, todas aquellas cosas a las que Dios nos está prometiendo a sus hijos, ¿cierto? Nos viene a matar, ¿cierto? Y por eso notamos cuánta delincuencia hay en nuestro mundo actual, cuánto mal está, digamos, las personas dispuestas a hacer a costilla de lo que sea, o sea, no importa lo que sea, ellos van a tratar de matar para lograr lo que sea, y eso no es sino hecho por este personaje, ¿verdad?
y a destruir pues todo aquello que se ve bien. Si yo tengo mi familia bien establecida, entonces el Señor no va a querer ver mi familia bien, sino que querrá destruirla, ¿cierto? Y pondrá situaciones difíciles para que, para precisamente evitar que esta familia siga, ¿ok? Bien, esas batallas o digamos esas guerras espirituales van a estar enfrentadas a dos niveles, o sea que este enemigo va a tratar de vencer esos dos niveles y en principio pues va a tratar de vencerme a mí, ¿cierto? Yo que estoy todos los días tratando y haciendo mi esfuerzo por estar siempre cerca de Dios y cumplir todas las cosas que Él me dice, yo seré su objetivo, ¿de acuerdo? Él va en principio por mí y luego va por la iglesia, ¿cierto? Si Él empieza a debilitar partes de la iglesia, entonces es más fácil destruirla. Entonces, su objetivo es claro de Satanás, destruir todas aquellas cosas que Dios ha creado. Bien, entonces, en Efesios 6, 10, 12, dice textualmente, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Entonces, fíjense que aquí en la Biblia, eh, en el 6:12, no me está diciendo que mi lucha es contra mi esposa, ni que la lucha es contra mi hermano, ni contra eh, ni siquiera mis hijos, ¿cierto? Las luchas tienen un nivel más elevado. O sea que, como ahorita me recomendaba saber que era una lucha espiritual o una batalla espiritual, también necesito saber quién es mi enemigo, ¿de acuerdo? Y estos personajes que están aquí, lo que hablamos de principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, no son más que, digamos, soldados del ejército de Satanás. Entonces, si hacemos, digamos, recordando lo que dice la palabra de Dios, quién era Satanás, Satanás era un ángel, ¿cierto? Era un ángel que pertenecía a, al cielo. ¿Y qué pasó? Que este personaje quiso pasar por encima de Dios, o sea, quiso él mostrar un poderío superior a este. Y lo que hizo Dios fue mandar a sus ángeles a combatir con él. O sea que al final los ángeles de Dios pudieron vencer a este ángel y este ángel fue desterrado del cielo y fue lanzado a la tierra, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que como este ángel convivió con Jesús, con Dios, perdón, conoce cómo es, digamos, cómo son las cosas de Dios, cómo es la estrategia, cómo son los soldados de Dios. ¿Y qué hizo él? Trató de imitar a lo que hace Dios. Y entonces se crearon estos soldados eh, de la guerra llamados potestades, principados. Pero entonces, haciendo un poquito ahí como definición, ¿qué significa esto de principado? ¿Qué significa de potestades? ¿Qué significa huestes espirituales? Encontramos que estos principados se refieren básicamente a un territorio. Pero cuando hablamos de principados, referimos a un territorio que está siendo gobernado por alguien. Bien, eh, y cuando hablamos de potestades, hablamos de digamos, aquello que se les da un dominio a ese territorio, a una jurisdicción en específica. Entonces, podemos encontrar el principado, lo vimos a lo largo de la historia, ¿verdad? Como habían príncipes prácticamente dueños de territorios grandes y sobre los cuales ellos tenían un dominio total y todo el pueblo estaba pues subyugado a ese dominio. Bien, bueno, obviamente gobernadores de las tinieblas estamos hablando, obviamente aquellos gobernadores que están sido dirigidos por el consejo de este señor Satanás. Y cuando hablamos de huestes espirituales, estamos hablando de soldados que están encargados de obstaculizar todo lo que es el trabajo de los ángeles de aquí, ordenados por Dios. ¿Ok? Entonces, estas cuatro definiciones, digamos, son aquellos a los cuales nosotros estamos enfrentados y que debemos reconocer. Entonces, como hijos de Dios, no debemos estar como se ven aquí en la foto, ¿cierto? O sea, vamos a estar atemorizados,
porque ya dijimos que por pertenecer a esta familia o a esta vida cristiana que llevamos, entonces nos vamos a atemorizar. Entonces no nos podemos hacer los ciegos, ¿cierto? De que esto no existe, no, todo lo contrario. Lo que debemos de saber es que existe una batalla, de que existe un objetivo y que existen unos enemigos y que hay que enfrentarlos. Entonces, ni el asombro ni el miedo nos puede llenar de eso. ¿Ok? Listo. En este pasaje, bueno, ya identificamos quiénes son realmente nuestros enemigos. Fíjense, aquí no me dice que contra sangre y carne, ahí se está refiriendo realmente a quién, a nuestra familia, a nuestros seres humanos, ¿cierto? A aquellos que son inclusive hasta los mismos, no sé, el alcalde, el gobernador, todos esos tipos de personas son también de carne y de sangre, ¿de acuerdo? El problema está no en lo que ellos son, sino en cómo se están dejando manejar, ¿de acuerdo? Por aquellas cosas que están siendo dominadas por este príncipe o este padre de la mentira. Entonces, aquí en este pasaje nos dice que por todos, ¿cierto? Por lo demás, hermanos míos, me dice que fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Aquí no dice Dios, fortalécete en tu fuerza, toma tu fuerza, sino fortalécete en el Señor y en su poder, ¿ok? Si ya vimos que Dios, inclusive nuestro Señor Jesús, también venció al diablo, entonces seguramente no lo vamos a poder hacer nosotros. Por eso en este pasaje es claro aquí el apóstol y nos dice que tenemos que fortalecernos en el Señor y contar con la fuerza de Él, porque con las nuestras pues no va a ser. Y aparte nos manda a que nos vistamos con la armadura de Dios. ¿Ok? O sea, no es la armadura nuestra, sino la armadura de Dios la que nos va a proteger contra esos ataques que va a tener el diablo contra nosotros. ¿Por qué? Por pertenecer a esta vida cristiana. Bien. Otro pasaje que nos da evidencia de que este personaje pues existe es Primera de Pedro 5:8, donde nos dice, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, ¿verdad? O sea que el apelativo devorador también estaba bien definido. Entonces, más que obvio, ¿verdad? Más que obvio está el pensar de que existe un enemigo y que está ahí, ¿verdad? Y que no es familiar, no es aquellas personas que, eh, digamos, conviven con nosotros, ¿verdad? O que de pronto podemos notar que, como dice uno, es pecador, no es pecador, ¿verdad? Él está con un pecado, ¿verdad? El problema no es él, el problema es el pecado. Bien, entonces dentro del conocimiento de estas batallas espirituales también tenemos que reconocer que Satanás se encuentra unas estrategias, ¿cierto? Ya sabemos que tiene unos soldados, ya sabemos que tiene un objetivo, de que quiere separar a la iglesia, de que quiere también separarme, que quiere destruirme. Entonces yo también tengo de entender que él me ataca de diferentes formas. Cuando tenemos una batalla, bueno, cuando los ejércitos van a la batalla, tienen que buscar la estrategia, ¿cierto? Cómo vencer a esa persona. Inclusive deben saber cómo ellos operan. ¿Para qué? Para poder mantenerse firmes y contrarrestar ese ataque. En Mateo 4, del 1 al 10, ¿verdad? Podemos evidenciar o podemos mirar lo que dice Dios en su palabra. Precisamente en esta parte de la historia nos muestra que Jesús, ¿verdad? Estaba haciendo una actividad parecida a la que estamos haciendo ahora, ¿verdad? Pasaba por un ayuno de 40 días y fue tentado por Satanás, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué notamos al principio? En los primeros versículos le decía, Satanás a Jesús que si eres Dios, ¿cierto? Si eres hijo de Dios, ¿por qué no conviertes estos panes en piedras en pan? ¿De acuerdo? O sea, ahí en principio lo que está haciendo él es poner a dudar, ¿verdad? Y tentando a Jesús. ¿Por qué? Porque él se encuentra débil,
¿verdad? Está pasando por un ayuno de 40 días y eso muchas veces nos pasa a nosotros. O sea, nosotros vamos a ser tentados por Satanás en el momento en que nos encontremos más débiles, ¿de acuerdo? Eh, una persona que está vulnerable es una persona, por ejemplo, que no tiene trabajo. Una persona que está vulnerable es una persona que está presa del, digamos, del trago, del licor o del vicio. Entonces, una persona que está muy vulnerable, eh, va a ser una presa muy fácil de atacar de Satanás. Entonces, ahí vemos cómo si Satanás es capaz de atacar a nuestro Señor Jesús, ¿verdad? También esa es una de las maneras de él de atacar, ¿de acuerdo? Cuando nos encontramos ahí débiles o vulnerables. Otra parte es que nos intenta hacer dudar de la identidad de nosotros, o sea, nos hace hacer dudar de que somos hijos de Dios. ¿Listo? Si eres hijo de Dios, ¿por qué no conviertes estas piedras en panes? ¿Cierto? Entonces, y lo bueno de este pasaje es que Jesús responde de una manera sarcástica, digamos, de una manera contundente. Y le dice, escrito está, siempre dice, escrito está, a tu Dios solo adorarás, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cierto? Entonces, siempre Jesús se protegió. ¿Con quién? Con lo que decía Dios. ¿De acuerdo? Él estaba, a pesar de que estaba en una condición de vulnerabilidad, se pudo mantener firme ahí. ¿Listo? Y no puso en duda, importante que está débil, pero no pone en duda ni pone, no deja al olvido de que es un hijo de Dios. O sea, esa parte la tiene él clara. ¿Qué otra cosa, o de qué otra forma nos puede atacar Satanás? Bueno, una de las formas es tentarnos con los deseos de que necesitamos algo físico, ¿cierto? Necesitamos algo físico. Entonces, pues ahí podemos encontrar situaciones de la vida, ¿verdad? Yo deseo tener un televisor, yo deseo vivir en una casa lujosa, yo deseo una cantidad de cosas. Entonces, ¿qué hace Satanás? Te pone la cascarita, te pone una situación en la cual tú te puedas beneficiar, pero que él te haga esclavo de eso, ¿de acuerdo? La gente que se va, por ejemplo, de narcotráfico, de mula, es fácilmente tentada por eso. ¿Por qué? Porque tiene una necesidad física, pero como ellos no identifican que están siendo, digamos, embolatados o tramados por lo que está diciéndole Satanás, entonces es fácil presa de esa tentación, ¿verdad? De igual manera, él tienta el orgullo a la persona que es soberbia, ¿verdad? Entonces, facilito se le coloca ahí. Y por otro lado, tienta el deseo de poder y de gloria, ¿verdad? En la última parte de ese pasaje, eh, el Satanás le promete a Jesús que si desobedece lo que dice Dios, él le va a dar todo un territorio para que él sea el dueño de eso. Y vemos cómo Jesús eh, repele ese ataque, ¿de acuerdo? Repele ese ataque. Y dice, no tientes a tu Dios, ¿cierto? No tientes a tu Dios. Entonces, ahí vamos viendo diferentes formas que tiene de atacar esta figura, ¿verdad? Que no, como decía al comienzo, no podemos desconocer que existe. ¿Cómo nos va atacando también Satanás? Bueno, esa es como su estrategia, pero ¿en qué campo es que él nos va atacando? Recuerden que a pesar de que son batallas espirituales, empiezan a darse inicialmente en el alma, ¿ok? Se dan en el alma. ¿Pero por qué? Porque el alma no es dominada por el espíritu. Si tenemos bien en cuenta que es nuestro espíritu, es aquella parte de nuestro ser que nos permite la comunicación con Dios. Entonces, esta belleza no se mete en el espíritu, sino que trabaja ¿en dónde? En nuestra alma y más, digamos, más concretamente en la mente, ¿verdad? La mente es, digamos, el campo perfecto de batalla de este personaje, ¿de acuerdo? Es donde él me dice, no, tranquilo, ¿para qué te vas a levantar temprano a hacer devocional, ¿cierto? Si es más sabroso quedarte dormido, ¿para qué vas a hacer ayuno? Si la comida es más rica, ¿cierto? ¿Para qué vas a vigilar si el sueño es lo más delicioso? Entonces, ese tipo de estrategias se nos va metiendo a nosotros. ¿Dónde nos trabaja? En la mente. ¿Okay? Y una vez nosotros la tengamos a la mente, entonces ahí pues baja nuestro corazón y es como nosotros determinamos si hacemos o no hacemos, pero no estamos percibiendo
lo que Dios nos está diciendo. ¿Por qué? Porque efectivamente nos está trabajando en nuestra área del alma. Bien. Entonces, ¿qué estrategias también debemos, digamos, ya tener nosotros como una alternativa para podernos defender de estas guerras espirituales que ya sabemos que existen, ya sabemos que quién es el causante, en fin, o sea, tenemos claro que ya no nos vamos a hacer los locos de que esto existe, entonces le vamos a dar. Bien, entonces nuestra estrategia para esta batalla espiritual debe ser que en principio debemos reconocer que hay un adversario. Ya listo, ya lo tenemos, ya sabemos quién es, ya sabemos cómo trabaja, ¿verdad? Ya sabemos cuál es su objetivo. Bien, en segunda instancia, pues debemos evitar las distracciones. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Qué nos distrae? Nos distraen las cosas que tiene el mundo, ¿cierto? Nos distraen de pronto la fiesta, nos distraen los placeres, nos distraen muchas cosas nos empiezan a distraer, inclusive a veces nuestro mismo trabajo, inclusive a veces nuestra familia nos distrae, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos esa mente distraída, entonces empezamos a ser también presa fácil de Satanás, ¿cierto? De este personaje que va a estar prácticamente al acecho. Apenas le demos papaya, apenas dejemos la ventana abierta, por ahí se nos va a colar. Bien, ¿qué otra cosa? En tercera, eh, debemos, nuestra estrategia debe ser ejercer la autoridad que Jesús nos dio. ¿Qué autoridad me dio Jesús? Entonces, eh, Jesús nos dijo, ¿verdad? Toda autoridad te es dada, ¿verdad? Por eso vayan a la tierra y hagan discípulos, ¿cierto? O sea, y también, como él dice, si yo tengo poder en los cielos y en la tierra, y también me hereda su poder, entonces esa autoridad debo ejercerla yo también. ¿Qué tengo que tener en cuenta también? Hombre, que Jesús hizo, o mejor dicho, Dios en su objetivo mandó a Jesús y Jesús venció el pecado. ¿De acuerdo? Y si venció el pecado en la cruz, todo quedó cautivo ahí en la cruz. Entonces yo debo apropiarme de eso, de que yo no tengo por qué ser presa de inclusive de las mentiras que me dice Satanás, de que yo soy un pecador, de que tú eres un flojo, de que tú eres un tímido, de que tú eres un bueno para nada, de que tú eres un fracasado. No tengo por qué estar pensando en eso, ¿verdad? Porque ya todas esas cuestiones fueron puestas en la cruz. Y si yo creo eso, ¿verdad? Debido a la autoridad que Jesús me dio, entonces seré vencedor de esas cosas que esta figura me está diciendo. Entonces, parte también de la estrategia que debemos tener es que necesitamos una armadura. ¿Okay? Entonces, yo necesito una armadura y esta armadura, ¿por qué la necesito? Sencillamente porque a la guerra tú no puedes ir sin armas, ¿cierto? Si vas sin armas es prácticamente un suicidio. Entonces, hay que ir a pelear esta guerra con armas, ¿verdad? ¿Qué armas podemos tener nosotros? Entonces, esas armas puede ser, por ejemplo, la oración es un arma espectacular. Mantener la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús, ¿cierto? Jesús es nuestra verdad y con eso nosotros podemos también repeler todo esto. Un arma importante es que reconozcamos eh, que si Dios nos ha dado todo este poder, toda, digamos, aquello que Jesús nos dio como autoridad, ¿verdad? Yo puedo hacer mi oración, puedo hacer herramientas espirituales como esta que estamos haciendo en este momento, como el ayuno, como la vigilia, ¿verdad? Eh, entonces, ese tipo de herramientas van a ayudar a podernos también defender contra estos ataques espirituales. Bien, otra herramienta necesitamos, otra estrategia, tenemos que saber que tenemos que disparar. Dice que estar armado hasta los dientes no ayuda mucho, ¿cierto? ¿Qué es estar armado hasta los dientes? Hombre, que a veces creemos que podemos hacer la batalla por nuestra propia fuerza. ¿De acuerdo? Si yo, por ejemplo, tengo una crisis laboral, entonces voy a trabajar más. Si veo que la plata no me alcanza, entonces trabajo mucho más, ¿cierto? No estoy haciendo la estrategia real de eso. ¿Por qué? Porque al final ese tipo de cosas van a llevarme a la angustia, van a quitarme la paz, van a quitarme el gozo. Entonces, todo aquello que me quita la paz, el gozo, la alegría, entonces no es de Dios,
¿cierto? Lo tenemos muy claro porque en su palabra dice que los frutos del Espíritu son esos, son amor, paz, gozo, paciencia, benignidad. Entonces, si esto no me está dando eso, entonces no viene de Dios, ¿de acuerdo? Entonces, Jesús nos aseguró la victoria, ¿verdad? Al decir que todo lo que prohibamos en la tierra será prohibido en el cielo. Y todo lo que permitamos en la tierra será permitido en el cielo. Eso lo dice en Mateo 16, 19. Y por último, pues tenemos como una estrategia pedir ayuda al Espíritu Santo. O sea, ya nosotros tenemos claro que nuestro ayudador es el Espíritu Santo y que es nuestro consolador y que una de sus funciones es pelear por nosotros, ¿con qué? Con la verdad de Dios, ¿verdad? Jesús dijo, aun cuando no sepamos qué decir, que Él nos enseñará en la misma hora que lo debamos decir. Lo dice en Lucas 12:12. O sea, que si yo tengo que decir algo y tengo que pelear con algo, lo tengo que pelear con la palabra de Él, no con la palabra mía, sino con lo que dice su palabra. Bien, que es claro entonces hasta ahora, hombre, que la iglesia debe comprender que hay unas crisis, ¿cierto? Que hay una crisis y que esas crisis tienen un tiempo, ¿verdad? Y que tienen un tiempo y que tienen también un propósito. Y en estos momentos, cuando se presenta la crisis, muchas veces nosotros podemos renegar de Dios o las personas tienden a renegar de Dios, ¿verdad? Creemos que Dios se ha ensañado con nosotros o que el enemigo se ha ensañado con nosotros. No, todo lo contrario, ahí lo que está sucediendo es que cuando se está dando esa guerra espiritual, al final, ¿verdad? Cuando usted gana la guerra, ¿qué es lo que existe? Existe la satisfacción de que se ganó una batalla. Entonces, va a existir satisfacción, pero no solamente para mí, sino para qué? Para glorificar a Dios, ¿cierto? Para darle la gloria que Dios fue el que me ayudó a salir adelante con esta crisis. Bien, ¿qué piensa Dios? Bueno, obviamente ya lo habíamos mencionado en Efesios 6:13, tomar nuevamente la armadura de Dios y habiendo acabado todo, estar firmes. O sea, así sea que yo haya ganado la batalla, no debo de fallecer, sino que debo permanecer, estar firme ahí en su palabra. ¿Okay? No puedo desfallecer ni puedo descuidarme, como lo mencionaba ahorita. No puedo dejar la puerta abierta ni puedo no puedo concentrarme en distracciones. Porque recuerden que ya pertenecemos a este selecto club de cristianos, entonces somos objetivo militar de Satanás, ¿verdad? Entonces, lo que dice en Lucas 4:13 dice que, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. ¿Ok? Entonces, esta persona, este personaje, mejor dicho, se aleja de él cuando ya la tentación se ha acabado, cuando ya ha notado que no ha podido con nosotros, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya hemos peleado contra él y hemos mostrado nuestra fortaleza, nuestras estrategias, nuestra armadura, nuestras armas con las cuales nos hemos defendido. Dice que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere bajo el cielo tiene su hora. O sea que las personas que tienen su crisis, sus situaciones difíciles, me quiere decir que esto no va a ser por todo el tiempo, ¿no? Todo va a tener un momento específico, todo va a tener un propósito y una razón específica, en un momento específico. Entonces, nuevamente, tenemos que tener en mente que debemos estar vestidos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. En Efesios 6:11 lo menciona. Bien, entonces para concluir en nuestra aplicación personal y esta enseñanza que Dios ha dado, entonces tenemos que tener en cuenta que los propósitos de Dios en las batallas personales y espirituales tienen varios objetivos. Lo primero es que debemos aprender a vencer. O sea, cuando hay un tipo de batalla, la satisfacción está cuando venzamos, ¿cierto? No cuando nos dejamos vencer. Hoy es probable que nos sintamos derrotados, pero cuando ya alcancemos la victoria, entonces es cuando viene la felicidad. ¿De acuerdo? ¿Qué nos enseña también Dios ahí? Entonces nos enseña a disfrutar de la victoria. ¿Ok? Entonces disfrutar de la victoria, porque obviamente es el esfuerzo, ¿cierto? Es el esfuerzo, es el resultado de poder permanecer en su palabra y por eso hay que disfrutarlo.
Y lo otro es que la gloria no es nuestra, ¿cierto? O sea, cuando se presenta un tipo de guerras espirituales, la gloria y la honra no es para nosotros, sino para Dios. ¿Por qué? Porque fue Dios el que nos dio todas las herramientas, ¿verdad? Todas las fuerzas necesarias para poder vencer a estos ataques de este enemigo. Eh, en estos días hemos estado leyendo el libro de Oseas y nos hemos dado cuenta por qué nuestro pueblo pereció, ¿verdad? ¿Por qué pereció? Precisamente por falta de conocimiento, por ignorancia de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, si nosotros tenemos conocimiento de las cosas que Dios nos dice, podemos pelear contra los ataques que nos haga el maligno, pero si no lo conocemos, estamos prácticamente indefensos, estamos yendo a la guerra sin armas. Entonces, lo más probable es que fallezcamos. Entonces, Oseas 4:6 nos dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento, ¿verdad? Y por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Esto nuevamente nos insta que no, nuestras fuerzas no son suficientes, sino las que nos da nuestro Padre Dios. Bien. Dice en Primera de Pedro 5:9, dice que los que no tienen a Cristo en su corazón, bíblicamente están desprotegidos y viven bajo el dominio del diablo. ¿Ok? Entonces, nosotros hemos identificado que en nuestra tierra hay varios tipos de personas, ¿verdad? Están las personas espirituales, están las personas carnales y están las personas naturales. Las personas, perdón, las personas naturales y carnales, pues conocen de Dios o algunas no la conocen, ¿verdad? Simplemente se dejan llevar por lo que ellos creen o lo que ellos piensan. Entonces, este cúmulo de personas, lo que nosotros llamamos el mundo, están siendo dominadas muy fácilmente por Satanás. Entonces, a él no le cuesta nada hacer ese manejo porque él tiene el control total de ellos. Pero, ¿cuál es su gran amenaza? Somos nosotros, los que sí conocemos de Dios, que tenemos las herramientas para poder vencerlo. Entonces, nosotros seremos su objetivo inicial. Y por eso es que debemos resistir firmes en la fe. ¿Okay? No podemos desistir, sino estar siempre firmes, ¿verdad? Y sabiendo que esos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos. ¿De acuerdo? Si no estás con Dios, entonces vas a padecer lo mismo que está padeciendo el resto de la gente, las mismas crisis, ¿verdad? Emocionales que vive el resto de la gente por no centrar sus fuerzas y sus acciones en base a lo que Dios nos dice. Dice que estar firme es no aceptar las tentaciones que vienen del mundo, de la carne y del diablo. ¿Ok? Ahí están las los tres componentes de los cuales nosotros debemos estar, digamos, protegidos para no dejarnos entrar. Por nosotros no podemos dejar puertas abiertas, ventanas abiertas para que se nos filtre este personaje porque apenas entre, pues nos hace la fiesta. Bien. Por último, dice que por 40 días era tentado por el diablo. En este caso estamos hablando de nuestro Señor Jesús, que estaba en ayuno, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. ¿Okay? Esa era, digamos, la condición de vulnerabilidad de la cual hablaba ahorita. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense cómo este personaje nos va a ir atacando, nos va a ir tratando de envolver, porque si te dicen que es el padre de la mentira, cuando dicen que es el padre de la mentira, porque si hay un mentiroso, pues él es el mejor de todos. Entonces es capaz de engañarte, es capaz de jugarte en la mente y poder hacerte creer lo que tú no quieres, ¿verdad? Y sobre todo que hacerte creer que tú no eres hijo de Dios y que no vale la pena ser un hijo de Dios. Entonces,